Zarpa es una empresa de ambulancias aéreas y de charter aéreo con 46 años de experiencia en el sector aeronáutico. Zarpa inicia prestando servicio de charter y avanza luego de tener una necesidad grande de sacar pacientes en sectores muy remotos de Colombia y se crea el programa de ambulancias aéreas. Para nosotros, Aruba ha sido un pilar muy importante en nuestra historia, ya que llevamos más de 20 años transportando pacientes desde Aruba hacia Colombia y con mucha fortuna hemos tenido la oportunidad de acompañar a Aruba y al Caribe en sus momentos más difíciles, como fue la pandemia del COVID y también los huracanes Irma y María. Y desde entonces hemos estrechado muchos lazos con las diferentes entidades de Aruba, porque nuestro mayor propósito siempre es volar cuando los segundos cuentan. Estamos preparados para sacar más de un avión. Zarpa cuenta con una acreditación internacional, que es la mayor acreditación internacional EURAMI, que nos permite a nosotros transportar pacientes críticos a bordo, un paciente crítico adulto, neonatal, pediátrico, en el cual esta certificación EURAMI para nosotros va mucho más allá, porque demuestra el compromiso que nosotros tenemos con la seguridad del paciente, con la historia clínica del paciente, pero sobre todo con la mejora continua de Zarpa en el sector de las ambulancias aéreas. Contamos con una flota de varios aviones ambulancia, un Jetstream 32 y también con Learjet 45, el cual nos da un poco más de alcance. También vamos a otros países, trabajamos en toda América, Suramérica, Norteamérica y también toda la parte del Caribe. Curazao, Bonaire, San Martín, Aruba, pero para nosotros es muy especial Aruba, ya que fue el primer paciente que nosotros sacamos en todo el Caribe, fue desde Aruba hacia Colombia. Toda nuestra red de apoyo en Aruba nos facilita a nosotros también prestar el servicio, ya que tenemos muy buen apoyo con toda la parte de la aeronáutica civil, con lo que es el aeropuerto, el seguro y los hospitales. ¿No tiene ningún deseo de tener una base en Aruba? Bueno, esto ya sería para evaluar en un futuro y poder coordinar con las diferentes entidades en Aruba la posibilidad de poder estacionar un avión permanente en Aruba. Estar cerca para tener una mayor respuesta y un tiempo de respuesta que se reduce para la atención de toda Aruba y el Caribe. Actualmente tardamos de 1 hora y media a 2 horas en estar en el aire, dependiendo de las circunstancias también que se puedan presentar, pero basando un avión en Aruba, este tiempo de respuesta sería mucho menor.